desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. ¿Por qué no decís con nosotros del principio? El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, solo tú, Señor, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Señor, te bendecimos en esta tarde. Damos gracias por tu presencia. Comenzamos declarando y diciendo lo que para nosotros es fundamental, que tú eres el centro, tú eres el que gobierna, el que está sentado en el trono de majestad y de gloria. Señor, allí donde tú estás y aquí en tu Espíritu Santo nosotros podemos alabarte, podemos bendecirte. Proclamamos este tiempo de la reunión, tiempo de victoria, tiempo donde tú bendices, donde tú envías tu bendición a cada uno de aquellos que se está conectando en este momento. Los cubrimos en el nombre de Jesús. Que en este momento, Señor, que vamos juntos a transitar en tu presencia, puedan recibir la bendición que anhela su corazón. Señor, tú estás no solamente para complacernos, sino para llenarnos con tu presencia. Podemos sentir tu paz cuando estás con nosotros. Podemos sentir, Señor, el gozo que viene desde adentro del corazón a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de todo aquello que se levante contra nosotros y a pesar de nosotros mismos. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, tomamos control, tomamos autoridad en el nombre de Jesús sobre toda situación que se haya levantado, sobre toda opresión en las casas, en los barrios, Señor, en la calle. Tú eres el que gobierna, tú eres el que camina en las calles, Señor, donde nadie puede caminar, donde está prohibido en este tiempo, Señor, que nosotros podamos salir y hacer vida normal. Tu Espíritu Santo está allí, Señor, tu ejército de ángeles está apostado, guardando la vida de tus hijos, bendiciendo, Señor, cada casa, cada hogar, en cada barrio, Señor, aún aquellos que nos están mirando desde las provincias, los cubrimos, Señor, en esta hora, enviamos sobre ellos tu bendición, tu mano poderosa, que ellos puedan verte a ti, Señor, puedan sentirte en sus corazones, que en esta hora tu favor, tu gracia entra en esos ambientes, en los ambientes sencillos de nuestra casa. Nuestra casa es el lugar de adoración. No necesitamos más que esto, Señor. No necesitamos grandes lugares, ni lujosos lugares. Ninguna de esas cosas es necesaria hoy. Hoy necesitamos tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo está en nuestra casa, en la cocina de mis hermanos, en los comedores, en las galerías, en el patio, donde ellos pueden verte, Señor. Donde ellos están, estás tú. Oh Padre, te bendecimos. Tú eres el centro. Tú
eres el centro. Decile al Señor, decile conmigo, tú eres el centro, Jesús. Tú eres el centro, Jesús, el centro de mi vida. Te doy el centro de mi corazón para que tú gobiernes por completo y seas el Señor. Oh, bendecimos tu nombre. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. En esta tarde bendecimos tu nombre. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Nada importa más que tú. Jesús, toda rodilla se doblará.
Señor. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Decile, Mati, vos. De mi ser Oh, sí, hasta el cielo, Cristo es el centro. Oh, mi vida eres tú, Señor. Digamos juntos, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tu, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Sí, Señor, eres nuestra vida, eres vida. Oh Padre, gracias te damos por este comienzo que tenemos. No sé si a vos te pasa, yo creo que sí. Yo siento la presencia del Señor de una manera tan linda, tan especial. Eso trae tanto gozo a nuestro corazón, tanta alegría. Por más que quizás no hayas tenido un día fácil, ya está el Señor ahí, porque estamos juntos, estamos convocados en su nombre. Necesitamos este tiempo de estar juntos, unidos en la presencia del Señor, porque como decimos muchas veces, la fe se contagia, mi hermano querido, y esa fe que vos tenés está contagiando a otros, por más que no los veas, por más que yo no te vea a vos. Nuestra fe se está uniendo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Así que así le hemos dado la bienvenida al Señor a esta reunión de jueves de oración. Te pedimos que estés atento, que participes con nosotros. Esta reunión se hace posible porque el Señor está con nosotros y porque vos sos parte también de la reunión. Así que ahí nomás podés agarrar tu Facebook y compartir con tu grupo de amigos este tiempo. Hay mucha gente que está necesitando y hoy también tenemos testimonio para dar, un testimonio lindo de las cosas que el Señor está haciendo. Por eso te decimos que a partir de este momento, ya desde que hemos comenzado, está funcionando el número de WhatsApp. Ha salido publicado allí, como siempre, en nuestra página de Facebook de la iglesia, pero yo te lo voy a reiterar para que te puedas comunicar. Quiero decirte y asegurarte que lo que vos estás pidiendo, lo que vos nos estás transmitiendo, estamos orando por eso. Hay gente especialmente abocada a orar por esos milagros, por esas necesidades que nos están enviando. El número es el 11 33 27 16 52. 11 33 27 16 52. Queremos que nos dejes allí tu pedido de oración, tu necesidad, porque vamos a estar intercediendo todos estos días. Comenzamos con alguna alabanza ahora. Dios hace milagros, Milagros. sanidad, salvación incomparable. Eres tú, Señor. Eres tú. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Eres tú. Vamos a decir juntos. Dios es grande, Dios es fuerte, nadie se iguala, nadie le hace frente. Te sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios.
exalta mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos levanta? Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos levanta? ¿Quién pues nos levanta? Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie
los instrumentos, como nos enseñaron la semana pasada desde el Chiqui Sonrisa, y si no, para el domingo, ahí hay que hacer sus vasitos con cositas adentro para alabar al Señor, porque este tiempo es un tiempo importante. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor que todo lo que respira alabe al Señor. Así que nosotros tenemos la gracia de poder respirar, de poder alabar al Señor, así que tenemos que hacerlo. Abrir nuestra boca, anímese ahí en su casa a cantar con toda su fuerza. Usted no se preocupe que sus vecinos los escuchen. A nosotros seguramente nos escuchan los vecinos y usted escuchará también las cosas que los vecinos hacen. Y a veces sus cosas, bueno, son un poco complicadas. Las nuestras son para alabar al Señor, para bendecirle. Así que no tenga temor, abra su boca y cante. Usted está en su casa, usted está ahora bendiciendo el nombre del Señor. Recuerde el número de WhatsApp, envíenos ahí su petición. Pero tenemos otros anuncios. Mañana viernes los chicos estén atentos porque van a recibir una clase, un tema ahí que los maestros preparan desde el Chiqui Sonrisas, y también seguramente algún desafío para los más pequeños. A los papis les pedimos que se los muestren, que tomen ese momentito. Yo sé que están muy atareados con muchas cosas de la escuela, pero tómense el tiempo también para que los niños puedan estar cerca de Jesús, no solamente cuando estamos en la reunión, en casa, en todo momento Jesús está con ellos. Y no tenga temor y no piense que ellos no van a entender las cosas del Señor. Ellos las entienden a la medida que ellos pueden hacerlo, y el Espíritu Santo también les habla. Así que deje que ese tiempito sea para que ellos puedan disfrutar la palabra, los juegos, los desafíos y todo lo que estamos preparando para ellos. Sabe que usted puede hacer sus ofrendas a través de dos formas que estamos teniendo en este momento y salen también publicados. Usted mire el Facebook de la iglesia, mire lo que allí aparece, todo lo que necesita saber. Pero a través de la cuenta bancaria de la iglesia usted puede hacer su depósito. No es a nombre de una persona, por supuesto, es a nombre de la entidad a la que nosotros pertenecemos, a la fraternidad de la Unión de las Asambleas de Dios. Usted puede entrar allí, están todas las instrucciones, cómo puede hacerlo, y también hemos incorporado desde hace algunas semanas por Mercado Pago. También usted puede hacerlo allí, y lo único que le pedimos es que envíe el mail que está ahí, que figura ahí. Usted ponga a qué está destinado, que es una ofrenda, puede ser también su ofrenda misionera. No olvidemos, nosotros como iglesia hemos tomado una responsabilidad, hemos adoptado a nuestros misioneros. Ellos siguen en el campo. Ninguno de los misioneros que nosotros apoyamos ha podido volver a Argentina y tampoco tienen intención de hacerlo. Ellos están allí, algunos en cuarentena, algunos con cuarentenas muy estrictas, otros no tanto, pero siguen en el campo misionero. Siguen necesitando nuestra oración y siguen necesitando de nuestras ofrendas. Así que usted puede hacerlo a través de estas dos modalidades. Y si no pudiera, porque usted no maneja ninguna de estas dos cosas, bueno, comuníquese con su líder. Guarde su ofrenda y comuníquese con su líder y veremos la manera de que la podamos hacer llegar a la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Sí? Creo que no hay ningún otro anuncio por ahora, por el momento. Podemos alabar al Señor o tenemos que orar por las ofrendas. Ya oramos por las ofrendas, vamos a orar ahora porque tenemos que también despedir al músico, ¿no? Tenemos que despedirlo. Le vamos a dar la renuncia, lo despedimos porque también tiene sus cosas profesionales que atender, por eso lo tenemos que en un momentito más despedir. Pero sabe que en estos días, mire, usted sabe como pueblo del Señor que Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad? En estos días muchos de nuestros hermanos están comenzando con trabajos nuevos, los están llamando de empresas para trabajar. Y eso es el milagro. Nosotros escuchamos tantas malas noticias y sin embargo Dios tiene todavía los recursos para su familia, para la familia de la fe. Así que si usted es uno de ellos que está necesitado, que no tiene trabajo, crea
Porque el Señor en estos días está haciendo que esos milagros sucedan. Y vamos a orar por la provisión también, la provisión del Señor, para que Dios bendiga su alacena, bendiga todo lo que usted necesita. Los recursos son de Dios. Y usted y yo sabemos que el Señor siempre extiende su mano, siempre está allí. Así que voy a pedir que me alcancen el alfolí, así podemos orar. Gloria a Dios, vamos a orar. Matías, ¿puedes orar por la ofrenda? Señor, gracias, Señor, porque siempre vemos tus manos de poder. Gracias, Señor, Padre. en la necesidad, Señor, Sí, sabemos Señor. que vos estás presente y Sí, te pedimos, Señor, Señor, Jesús. aún por aquellos hermanos que Amén. están pasando por un momento Sí, difícil, Señor, está porque creemos, Señor, en la provisión, creemos en el milagro como lo estás haciendo, Amén. Señor, en muchos otros. Señor, bendecimos, Señor, también de esta misma Ahora. forma a nuestros misioneros, aquellos que están en el campo, Sí, Señor, para que vos también les multipliques, para que también sostengas, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Busque su lugar de ofrenda, su ofrendero, lo que usted ha preparado para el Señor. A mí se me dificulta con la Biblia cerrada, allí está. Pasamos para que el resto de la familia también pueda ofrendar. Dele al Señor, porque Dios es generoso. Recuerde que la palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran. No lo dé con dolor, délo con confianza, que el Señor es el que da, el que nos provee todas las cosas. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, ¡Hay libertad en su casa! hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad,
soy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si yo soy débil, Si yo soy si yo estoy caído, si yo estoy Él no me caído, dejará de amar. no me dejará. Gracias, Señor. Si uso amor,
mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Dios haz tu obra en mí. Aleluya, sí, Señor. Sí, al Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti, honrarte a ti, con todo mi ser, con todo mi ser, te adorar a ti, con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, yo te Solo eres tú, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, Sí, al Señor. te doy mi corazón. Para ti, Señor. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Gracias, Señor. Alabamos. Te rindo mi ser, mi corazón. Nos rendimos a ti, Señor, en esta hora. Te rindo mi ser, mi corazón. Yo te rindo mi ser, te rindo mi ser, mi corazón. Sincero, aprovecha ahora. Mi ser, mi corazón. Yo te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te rindo mi ser, mi corazón. Yo te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya en mí. Dios haz tu obra en Hay una obra que el Señor está haciendo. Hay una obra que Dios hace, la hace dentro de nuestro corazón. A veces no la percibimos, pero el Señor está haciendo la obra. Él es el alfarero. Él siempre está haciendo la obra en nosotros. Así que aprovechamos cada momento
para crear en nuestro corazón esa sensibilidad, para poder entender, para poder escuchar al Señor. ¿Usted disfruta como disfrutamos nosotros de este tiempo? Seguramente que sí. Es tan lindo saber que estamos juntos, mi hermano, mi hermana querida, que estamos haciendo lo que hay que hacer, que estamos buscando del Señor, que tenemos tiempo en nuestra casa para estar solos en intimidad con Dios. Pero también esto es valioso, de que estamos juntos ahí. Es algo espiritual lo que ocurre en este tiempo de nuestras reuniones. Es algo poderoso, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está desmembrado, porque no podemos ir al salón a reunirnos. El cuerpo de Cristo está bien unido por todos sus miembros. No anda uno por cada lado. ¿Sí? Así que damos gracias al Señor. Vamos a compartir la palabra. Invitamos a nuestro pastor que pueda venir. Lo despedimos a Matías. Gracias, Matías. El Señor les bendiga a todos. Buenas tardes, buenas noches ya, ¿sí? Damos gracias al Señor por este día de oración, de búsqueda. Gracias. Esto que hemos empezado y que el Señor tiene propósito detrás de todo esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan. De hecho, vamos a leer algunos versículos del libro de San Juan, pero en particular nos vamos a detener en San Juan capítulo 17. ¿Sí? San Juan capítulo 17. Tenemos que contar los milagros después, ¿eh? No, cuando oremos, si querés, contamos. Bueno. Para finalizar. Bueno, gloria a Dios. Tenemos testimonios de la oración de la iglesia, así que mande su mensajito, su necesidad, allí al WhatsApp que mencionamos. Tenemos el número de WhatsApp para reiterar, porque quizás alguno se anotó o se incluyó más tarde. ¿Sí? Me das un minuto que lo encuentre. Sí. Lo tengo acá, preparado. Es el 11 33 27 16 52. Sí, ese es el teléfono para que usted se comunique, mande su mensajito, su comentario. Si nos está viendo de un lugar bien lejos, mándenos un mensajito para decir, lo estoy viendo de acá, de allá. Hay gente que nos estaba viendo de la provincia, de Tucumán, de otras provincias también. Así que mándenos un mensajito para que podamos reconocer que ustedes están allí. Algo más, un anuncio más. No sé si mencionamos el locro. No. Bueno, no el 25 de mayo nosotros habitualmente tenemos un locro en la iglesia y nos hemos resuelto de que este año también lo vamos a tener. No falta unos días nada más para eso. Lo que necesitamos es la colaboración de todos, como todos los años. La iglesia ya sabe que el locro que hacemos es para recaudar dinero, para ayudarnos a pagar los servicios y el alquiler de la iglesia. Todos los años lo hacemos, aunque en alguna ocasión hemos comprado algún equipo de sonido. Pero la idea en este último tiempo, desde que estamos en el nuevo local, es que nos ayude a pagar el alquiler. Así que, y aparte como el locro sale tan rico, los hermanos que hacen el locro en la iglesia son, pero una barbaridad. Sale el locro, pero mire, no tengo términos para marcar el grado, claro, para calificarlo al locro. Sale tan rico que vale la pena hacerlo. Estos días queremos comer locro. Queremos comer locro. Así que, pero siempre hacemos de tratar de compartir o de ofrendar los ingredientes, ¿sí? De modo que a través de la red de los líderes tenemos en la iglesia, que cada uno de ustedes, el que quiera ofrendar, que es el zapallo, el maíz, transmítalo allí a los líderes y piense la manera de hacerlo llegar. Tal vez en algún momento usted tiene que venir al centro de Morón, porque hay permisos por hora. Hay algunos hermanos que viven distanciados y tienen que hacer trámites. Pueden pedir un permiso por un par de horas para hacer esos trámites.
Y bueno, ahí mismo se viene y se aparece con un zapallo para hacer el locro, ¿sí? Y lo que no podamos conseguirlo por medio de los donativos, lo compraremos, pero la idea es que todo el locro sea de alguna manera para poder recaudar fondos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para entregarlo? Otro tema. Vamos a necesitar que algunos hermanos que tengan moto, ¿sí? Nos ayuden a hacer un delivery. También hay una parte importante del locro que normalmente la frizamos en el freezer de la iglesia y quedan ya las porciones listas. Si no las come en el día de que se hace el locro, lo puede comer después, ¿sí? El asunto es que nos vamos a organizar para poder llevar a todos los que quieran el locro, inclusive ese día, que el 25 de mayo, ¿qué día cae? Creo que lunes. Lunes, mejor entonces, un lunes espectacular. Arrancar el lunes con un locro, mamita querida, Gloria a Dios, qué bendición. Yo creo que, mire, le voy a ser sincera. Yo creo que acá mi esposo quiso organizar el locro porque yo le dije, lo hago yo al locro en casa. No. Y yo experiencia del locro cero. Tantos años de comer en la iglesia tan rico, pero me parece que él dijo, no, mejor organicemos el locro. No, yo pensé... Cae lunes. Yo pensé en tantos hermanos que deben estar queriendo probar. Me parece que hubo uno que en su estado hace unos 15 días... ¿Ya hizo? No, quiero comer locro, puso, Quiero comer locro. Bueno, se vienen los días fresquitos, parece, y está buenísimo comerse un locrito ahí calentito en su casa, y si no le llega calentito a su casa, lo puede calentar en el microondas, o lo mejor de lo mejor, lo mete en la olla y lo revuelve así con una cuchara. Pero no hables tanto porque ya estamos cerca del horario de... Una cuchara de madera y va levantando el humito ahí, qué cosa hermosa. Bueno, abrimos la Biblia entonces, dijimos Juan. Capítulo 17, un versículo solo. ¿Sí? ¿Podés leer el versículo 1? El capítulo 17.1. 17.1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, este es el inicio de la oración de Jesús, la oración más extensa que tenemos del Señor. No tenemos mucho registro de su tiempo de oración, solo pequeñas porciones, y esta es una de ellas, ¿sí? Pero esta es la más extensa, la que él realiza delante del Señor ya cuando faltaba poco tiempo para la cruz y unos días nada más para su resurrección. Entonces, esta oración nos deja ver un poquitito el corazón de Jesús. Lo deja ver también la carga, la necesidad de interceder por nosotros delante de Dios, por aquellas cosas que Él considera como muy importantes, ¿sí? Nosotros tenemos un rango de consideración, para nosotros es importante esto, importante aquello, importante lo otro, pero ¿qué era para Jesús importante a la hora de Él irse, ¿no? Él iba a morir en unas horas nada más. Entonces, ¿qué era lo importante? Que él quería entregarle en oración al Señor para que el Señor bendijera a aquellos que habían creído en él, ¿sí? Esas oraciones, esa oración tan importante que hizo el Señor nos deja algunas cosas muy interesantes para mirar. En primer lugar, los ruegos de Jesús. Hay 3 versículos donde habla del ruego de Jesús, ¿no? En ninguna parte en toda la Biblia se lo ve a Jesús rogando, así como vemos acá en el capítulo 17. El primer versículo se encuentra en el versículo 9. Dice, yo ruego por ellos. Ese es el primer ruego. El segundo ruego lo encontramos en el 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, no ruego. Otro ruego del Señor. Y el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en ellos por la predicación de los discípulos, ¿sí? ¿Hacia quién tenemos que preguntarnos entonces están dirigidas estas oraciones? Bueno, están dirigidas en primer lugar hacia los discípulos más cercanos, ¿no? Que compartieron los últimos momentos con el Señor. Él intercedía por ellos, él se da cuenta de que ellos ya estaba el momento cumbre para que ellos se hicieran cargo de todo,
Bueno, los discípulos no tenían ni idea de que esto iba a suceder. No sabían que Jesús iba a morir, iba a resucitar. Si bien el Señor se lo había dicho en varias oportunidades, no les entraba en la cabeza. Es como que ellos estaban muy ensimismados en todo el movimiento de milagros y situaciones que ellos vivían. Estaban tan atareados que no se imaginaba que el Señor iba a morir en la cruz y mucho menos luego resucitar. Estaban en el trajín, ¿no? Estaban en la vida, una vida tremenda, una vida de movimiento. Imagínense, usted póngase en el lugar de ellos, todo milagros, provisión, multiplicación, realmente una cosa impresionante. Cambiar todo eso, dejarlo de lado, no, ahora vamos por más, ¿no? Vamos a conquistar todo Israel y luego vamos a conquistar el mundo. Pero el Señor tenía otros planes. Así que la primera oración, era lo que el Señor quería, era orar e interceder por esos discípulos que eran aquellos que iban a poner sobre sus hombros toda la iglesia que habría de venir. Y la segunda dirección tenía que ver con los nuevos discípulos, ¿verdad? También la del versículo 29 dice, no ruego solamente por, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Era inminente, ya que Jesús en el capítulo siguiente, su título dice el arresto de Jesús. La cruz ya estaba ahí nomás, a horas nada más. Y el Señor ve no solamente a ese pequeño rebaño que estaba acompañándolo, como bien decíamos, que lo había acompañado en todo el trajín del ministerio. El Señor veía más allá y sobre ese más allá estaba rogando. Ruego por ellos y ruego por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Y también nos incluye a nosotros, claro, rogando al Señor por nosotros en su tarea de intercesor. El Señor aquí en el capítulo 17 está intercediendo, está pidiendo por nosotros, por nuestras vidas. Quizás el Señor también viendo, porque Dios ve todo, ve desde el principio hasta el final de la historia de toda la humanidad, estaba viendo este momento. Claro, seguro. El Señor estaba viendo este momento y estaba rogando para que nuestra fe no falte, como decimos siempre, tomando ese pasaje de Pedro. Pero qué hermoso es saber esto, que el Señor puso ese ruego en su oración. Ese ruego por los discípulos y por los discípulos de los discípulos. Y ahí nos muestra un poquitito el corazón de Jesús en su área pastoral. ¿Sí? Nosotros vemos a un Jesús en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Marcos, un Jesús de milagros, de acción. El evangelio de Marcos es el más chiquitito de todos porque está muy activo, todo así constantemente, mucha actividad. Entonces cuando nosotros leemos el evangelio de Marcos pensamos que Jesús era una persona así, reactiva. No, la realidad es que Marcos escribió el libro del evangelio para los romanos, porque los romanos eran gente muy así, hiperactiva. Entonces ellos podían entender el evangelio de esta manera. Tenemos que ver a un Jesús pastor. Acá vemos a un Jesús intercesor, como dijiste vos, pero también un Jesús pastor, un Jesús que tiene compasión por las personas. Y la razón de todo esto la encontramos también en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Claro, él estaba dando su vida. No solamente por esos 12 que tenía allí, y las mujeres, y los discípulos que andaban por ahí, que eran un buen grupo, luego en el aposento alto eran 200, sino, 120, ya lo había multiplicado. Habían crecido, gloria a Dios. Sino por todos los que habrían de creer, ¿no? Como bien decías vos, aún nosotros. Esa multitud, el Señor tenía compasión. Claro, Él no estaba entregando la vida por 12 o por 120. Estaba entregando su vida por el mundo entero. Y Él quería que el Señor los guardara. Porque mientras Jesucristo estaba allí, Él era la protección, Él era como el amparo, era un muro fortificado de bronce alrededor de ellos. Ahora no iba a estar Él, vendría el Espíritu Santo, pero las batallas que tendría que confrontar cara a cara con aquellos instrumentos de Satanás de este mundo, la tenían que vivir los apóstoles. Por eso dice el 15, claro, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y sigue diciendo, no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Pero el Señor ya estaba viendo en ese corazón pastoral que en medio
de esa opresión que significa el mundo, aún para nosotros, el Señor estaba diciendo, no, ellos no son de allí, ¿no? Pablo podía decir, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hace unos días salió, creo que ayer, el devocional, donde nos hablaba de que somos una manada pequeña, Sí. ¿no? Y que a nuestro Padre le ha complacido darnos el reino. Y el devocional nos decía justamente eso, que nosotros a veces sentimos esa opresión del enemigo, esa incomprensión del resto de las personas, de aquellos que no creen en el Señor. Y sin embargo, el Señor aquí afirma, Señor, ellos no son del mundo, pero te pido igual, ¿no? Que los libres del mal que cae en el mundo. Y somos librados por el Señor. Sí. Como a veces decimos nosotros, de cuántas cosas nosotros ni nos enteramos que el Señor nos ha librado. Bueno, eso justamente entra dentro de la parte donde queremos englobar de qué peticiones básicamente utilizó Jesús o le hizo Jesús al Señor. ¿Qué grupo de peticiones? ¿Qué fue lo más importante? Que era lo que habíamos hablado en la introducción. Una de las cosas justamente es que los guarde del mundo, ¿no? El mundo es un adversario muy serio. El mundo es la cultura de las personas, la manera de pensar de las personas que no quieren caminar con el Señor, tienen otra manera de ver las cosas, no ven a Dios en su vida, ¿sí? No ven a Dios como parte importante, y es algo muy, pero muy tentador, ¿no? Es como que hace dudar mucho a los cristianos, el mundo, porque nosotros vivimos en el reino del Señor y el reino de Dios tiene unas características que tiene que ver, por ejemplo, nosotros oramos, leemos la palabra, cantamos, alabamos al Señor en medio de las pruebas. Eso el mundo no hace, ¿no? ¿Y cómo nos ve a nosotros cuando nosotros hacemos esto? Nos descalifica, nos ve de una manera así como nos echa un costado. Y muchas veces nosotros entramos en duda. Yo creo que Jesús se daba cuenta que una vez que Él no estuviera, estos discípulos y los que habrían de venir, que somos nosotros, tendríamos muchas luchas con el tema del mundo. Por eso San Juan también, capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice Juan. Fíjese cómo Juan continúa con ese hilo de pensamiento de Jesús, de la lucha que significaba el mundo para nosotros, las tentaciones que habrían de venir a causa del mundo. Por eso él dice, ellos se van a quedar en el mundo, pero libralos del mundo, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es muy grave. Si una persona llega a amar este mundo, inmediatamente deja de amar a Jesús. Porque Jesús y el mundo son antagónicos. El mundo está de un lado y Jesús está del otro. Por esa razón el Señor pedía, libralos del mundo, ¿no? Aunque ellos se quedan en el mundo, libralos del mal. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es un tema muy, pero muy peligroso para muchos cristianos. Hay cristianos donde el mundo no les atrae tanto, pero a la gran mayoría sí. Y no se dan cuenta que por allí el mundo está entrando en ellos a través de pequeñas cosas, como por ejemplo a veces billutería, ropa, con determinados símbolos, comportamientos, palabras, un determinado corte de pelo, un determinado arreglo del cuerpo, de las manos, la vestimenta, ¿sí? Las películas que vemos, las noticias que leemos. Es decir, el mundo va entrando despacito por muchos lados hacia nuestras vidas, y solamente estando en la presencia de Dios es donde nosotros encendemos el fuego de la pasión por Cristo, y ahí nos damos cuenta la incidencia que el mundo tiene en nosotros. Quizás esto, haciendo una reflexión, Moni, esta cuarentena y esto de estar encerrado en nuestra casa y buscar el rostro de Dios tenga como propósito también librarnos del mundo.
Quizá Dios haya visto que el mundo estaba muy adentro de su iglesia. Quizás el Señor se haya dado cuenta que el comportamiento de los cristianos estaba más del lado del mundo que del lado del reino de Dios. Entonces Dios tuvo que tomar decisiones, y una de esas decisiones es permitir esta situación, ¿no? Que quizás esto nos hace reflexionar. Uno que está acá diciendo, bueno, ¿por qué el Señor permitió? ¿Por qué el Señor permitió que estemos? ¿Por qué el Señor permitió una pandemia mundial? Hay que ver cómo estaba la iglesia, cómo Él la consideraba la iglesia, cómo veía Él a sus discípulos. Nosotros somos una iglesia que hacemos mucho hincapié en la oración, en la búsqueda y en la presencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un propósito por alcanzar. Ayer, justamente en la clase de Instituto Bíblico, o la anterior, estaba hablando acerca de Saúl, que Saúl recibió la unción del Espíritu Santo, pero no era una persona de la presencia. Recién él fue a la presencia de Dios después de 2 años de haber sido rey, muchísimo tiempo. Y ese tiempo perdido lo llevó justamente, valga la redundancia, a perder el reinado que Dios le había dado. Tenemos que pensar que el mundo se está metiendo mucho, o se estaba metiendo mucho en la iglesia y en la vida de los cristianos, y por esa razón el Señor nos puso aquí a estar en nuestro cuartito, en nuestro monte, ¿sí? En nuestra habitación, para que busquemos su rostro y nos saquemos un poquito, o nos saquemos todo, ¿no? Tenemos que sacarnos todo de lo que se nos pegó del mundo. ¿No es así? Y nos damos cuenta cuando estamos en estos días, a usted le pasará también, de que no necesitamos demasiadas cosas. Estamos en casa y no necesitamos demasiadas cosas. Es que cuando salimos fuera, todo el sistema nos hace ver y nos hace sentir la necesidad que tenemos de tal o cual cosa. Porque yo me pregunto, ¿cuántos pares de zapatos necesitamos si tenemos que estar en casa? Es más, les decíamos, el lunes teníamos una reunión a través de Zoom con nuestros líderes de racimos, y yo también en mi clase les decía a los hermanos, no sé cómo vamos a hacer para ponernos el calzado, porque la mayoría anda en pantufla todo el día. Nos damos cuenta de que dentro de nuestra casa podemos estar así, en la sencilla, y nadie nos presiona cuando salimos. O con el jogging puesto todo el día. Puesto todo el día. Bueno, ya vaya poniéndose la otra ropa también, fácil, ¿no? para ver cómo vamos a solucionar ese otro tema. Y después del locro más. Pero otra de las cosas que el Señor otras peticiones que el Señor pide, hizo. vamos al 19, Sí. al versículo 19. 17 y 19. El 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La necesidad, justamente, estamos dentro y nos damos cuenta la necesidad que tenemos del Señor. De la santificación del Señor. De ese proceso que siempre nos enseñaron desde que conocimos al Señor, de que cuando llegamos a Jesús y abrimos nuestro corazón, inmediatamente ya pasamos a ser hijos. Sí, santos. Santos. Nos limpia. Nos limpia por completo, pero en nuestro andar diario comienza el proceso de la santificación, que eso no debe detenerse. Exactamente. Tiene que, cada día, por eso no tenemos que ceder a las cosas del mundo, porque como leíamos recién, el mundo pasará y sus deseos. Claro. Va a pasar, pero ¿y nosotros? Hay 2 canales por los cuales el pecado entra fuerte. Primero, a través del mundo, ¿no? Lo acabamos de leer, ¿no? Por todos los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Y el otro es el pecado que viene de nosotros, que está dentro. Yo creo que Jesús abordó esos 2 canales. Primero oró por el mundo, ¿no? Para que nosotros estemos alejados del mundo y que el mundo no influya sobre nuestras vidas. Pero el segundo es la parte interior, el pecado que está en nosotros. Ese pecado que el celo, el deseo de mentir, es natural de nuestro corazón
la envidia, el rencor, el odio, todas esas cosas que están acá adentro, ¿no? Todas esas cosas que están acá adentro en nuestras vidas. Por eso, y Jesús se da cuenta que eso puede destruirnos completamente, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si una persona se enoja, y se enoja mal, a tal punto que no le quiere hablar más a esa persona, bueno, ese resentimiento se va transformando cada vez en algo peor. Y ese pecado lo va destruyendo, va perdiendo la relación con el Señor a causa del pecado. Porque lo único que lo puede alejar a Dios de nosotros es el pecado. El Señor nos ama y Él está con nosotros todos los días. En la enfermedad Él está con nosotros, en la escasez económica Él está con nosotros, en situaciones adversas Él está con nosotros. Pero si nosotros pecamos, por eso Jesús hablaba acerca de esto, ¿no? De la santificación. Señor, que ellos sean santificados en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y cuando nosotros miramos la palabra que penetra, dice, hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, se mete la palabra como espada de dos filos en nuestro corazón y nos hace ver cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos orando, no? Yo recuerdo una ocasión, hace muchos años, me había enojado con un hermano, no era un hermano en nuestra iglesia, pero un hermano en Cristo, y yo entonces me fui a orar, y esto más o menos más de 30 años, pero me acuerdo bien de la situación. Y bueno, habíamos tenido un conflicto entre los dos. Y bueno, yo fui a orar, Señor, encárgate de esto, encárgate de lo otro, encárgate de aquello. Y el Señor me habló diciendo, yo soy el Dios de los dos. Como diciendo, yo soy el juez, déjame a mí. Sacate esto que tenés en tu corazón. Déjame que yo me encargue. ¿Cómo terminó eso? Que nos abrazamos, que nos pedimos perdón los dos, terminó todo re bien. Pero el Señor quiere, a través de la verdad, mirar cómo está nuestro corazón. Sus palabras me mostraron que mi corazón no era recto en la oración. Yo estaba orando. Algunos podrán decir, bueno, pero estaba orando, gloria a Dios que estaba orando, pero no era un corazón recto. No era un corazón santo. Dios me santificó a través de su palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacer, santificarnos a través de su palabra, de la verdad de su palabra. Por eso este tiempo de leer la Biblia es un tiempo donde le permitimos al Señor que ponga el dedo en la llaga. Porque eso que está allí, que nosotros por ahí no nos damos cuenta, es pecado. Y si eso permanece allí en nuestro corazón, nos va a destruir, tarde o temprano nos va a destruir. Es una bomba de tiempo, ¿sí? Es una bomba de tiempo. Tarde o temprano algo va a pasar. Y entonces a veces vemos creyentes que estaban tan bien paraditos, ungidos con la bendición del Señor, y de repente un día para el otro se cayeron. ¿Y cómo puede ser? Nos llama la atención, ¿cómo puede ser que esto suceda? Muy sencillo, porque había cosas en su corazón y no se tomó tiempo. No se tomó tiempo. ¿Para qué? Para buscar el rostro del Señor. ¿Te acordás de esa situación que vivió un pastor en los Estados Unidos llamado David Wilkerson? Él dice que fue en una camioneta, iba en una camioneta, lo llevaban de un lado, de un estado al otro en una camioneta, y entonces cuando se apoya así en la camioneta, ve que detrás de la camioneta detrás de la puerta de la camioneta del asiento de la camioneta, ahí atrás había un libro. Entonces él extiende la mano, agarra el libro, y es un libro cristiano, bueno, el hermano que lo estaba llevando era cristiano, muy antiguo, y que hablaba del Espíritu Santo. Él ahí, mientras estaba en el viaje, se pone a hojearlo, y estaba buenísimo el libro, ¿no? Entonces él agarra y le pide el libro y se lo presta, entonces se pone a leer, lo lee todo en un libro gordo, bien grande. La cosa es que el Espíritu Santo le mostró a este pastor su pecado. A través de ese libro le mostró su pecado. Y vos te recordarás esto, el Señor lo llevó a escribir una carta a los pastores más famosos de los Estados Unidos, porque si ellos no buscaban al Señor, su ministerio se iba a caer, su ministerio se iba a quebrar. Y eso fue lo que hizo, le mandó una carta a cada uno de ellos,
Algunos le respondieron, otros no. Algunos decían, no, yo no puedo ponerme a buscar el rostro del Señor porque estoy en tantas cosas y tengo que juntar dinero porque tenemos misiones acá, misiones allá. Y él le dijo, si vos no buscás de Dios vas a perder todo. ¿Qué fue lo que sucedió? Esos ministerios a los cuales él le mandó la carta cayeron. Cayeron. ¿Por qué? Porque no importa lo grande que seamos en el reino del Señor. Si nuestro corazón conserva pecado, el pecado no que viene del mundo, el que viene de adentro, el que sale de adentro. Uno de los de las meditaciones tenía que ver con capítulo, creo que 6 de Gálatas, que hablaba, todo lo que sembramos, eso segaremos. Si sembramos para nuestra carne segaremos corrupción. Si nosotros metemos en nuestra vida o no limpiamos nuestro corazón, no lo santificamos, seguramente que ese pecado un día va a salir a luz. Y no va a salir a luz porque Dios quiera sacarlo a luz, porque ya no va a contenerse acá adentro y va a salir para afuera. Es como una infección, va a salir. Necesitamos ser santificados. Es importantísimo ser santificados. Que en estos días la palabra pueda hablarnos, pueda corregirnos, pueda mostrarnos. Porque en la oración que Jesús hizo, esa oración pastoral, esa oración del amor del Señor, mostrando el cariño que tenía por ellos y por nosotros, como bien decías vos, que habríamos de creer en ese cariño tan grande. Él oró que los guardara del mundo, que los guardara del mal del mundo, pero también que los santificara. La palabra es poderosa. Yo recuerdo, mire, nosotros hace muchos años que conocemos al Señor, pero y éramos muy jovencitos. Cuando lo conocimos, ambos lo conocimos juntos y estábamos de novios. Y nosotros teníamos el deseo de conocer del Señor, pero también nos dábamos cuenta de que había cosas en nuestra vida que seguramente al Señor no le agradaban. Para nosotros era evidente que a Dios no le agradaban. Entonces, en más de una oportunidad, fuimos a nuestro pastor para, un poco queríamos que él nos estableciera las reglas, ¿no? Que nos dijera, bueno, vamos a hacer una lista de las cosas que no se pueden hacer y de las cosas que se pueden hacer. Porque nos parecía que así era más sencillo. Y la verdad es que no funciona así. La verdad es que la palabra, santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad, es la que te va a revelar qué cosas están mal. Va a venir algo dentro tuyo. Es el Espíritu de Dios que te va a mostrar y te va a guiar. Y ahí es el momento. Cuando el Espíritu Santo muestra esto no está bien, ese es el momento de decir, Señor, yo no lo hago más, Señor, yo no lo miro más, Señor, yo no lo escucho más, Señor, yo no guardo más esto en mi corazón. Amén. Ese momento, no otro. Exacto. Así actúa el proceso de santificación, porque es el Espíritu Santo. No somos nosotros. No es nosotros lo único que hacemos es creerle al Señor, Amén. Permitirle que Él lo haga. Pero si no conoces la palabra, no vas a poder llegar a eso. Si la palabra, vos no tenés la experiencia con la palabra del Señor. Si solamente tu vida pasa por escuchar lo que otros han experimentado, las predicaciones que surgen en las redes, así como la nuestra, cuántas más, pero vas a escuchar un montón de cosas y no vas a saber cuál de esas cosas realmente es la que vos vas a decir, bueno, esta me gusta, la agarro, la otra no me gusta, no la agarro. Pero la santificación viene desde dentro, así como esas cosas que están dentro de nuestro corazón. En la batalla dentro, el Espíritu Santo. Exacto. Que nos muestra lo que está y el pecado que está, y ahí adentro pelea. Y es algo espiritual. Nosotros lo entendemos así. Entendemos que es el Señor el que produce los cambios. No es que nosotros cambiamos porque le ponemos buena onda. Así no actúa el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Pero hay que permitírselo. Amén. Hay que creerle al Señor. No sé si querías decir algo más. Sí, quería decir que muchas veces van a escuchar, que por eso a veces nosotros no animamos mucho, cuando escuchan a varios predicadores de este tiempo, no hacen hincapié en el pecado, sino en el optimismo, en la fe de alcanzar cosas. Ahora está viendo, ahora que ya como que se asentó lo del coronavirus, ahora el pensamiento y lo que yo estuve escuchando por allí es que, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir, tenemos que conquistar. Jesucristo, cuando oró,
ni hizo mención a eso. No leemos el capítulo 17 de Juan a Jesús dice, oh Señor, que sean protagonistas, que alcancen los límites, que logren que el mundo se convierta, Señor, que hagan esto, que hagan... No habla de nada de hacer. El Espíritu Santo, nos diría el apóstol Pablo en su carta a Filipenses, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese sería el encargado, el Espíritu Santo, de llevar adelante la iglesia. Lo que el Señor oró como algo importantísimo era que los libre del mundo y que los sean santificados, seamos santificados. Porque, mis hermanos, cuando nosotros somos santos, el Espíritu que está en nuestra vida, nosotros vivimos la santidad de Dios diaria, el Espíritu Santo que está en nosotros nos impulsa a salir. El Espíritu Santo tiene toda la fuerza para agarrarnos a nosotros y decir, haz esto. Cuando está el pecado, nosotros no estamos achanchados, estamos quedados, quietos, desanimados, desganados, no tenemos la carga por nada. Y entonces se trata a través de levantate, energizate, tomate una pastilla de ginseng y salir a predicar el Evangelio. No es eso. Tenemos que ponernos a pensar que si eso hubiese sido tan importante, Jesús lo hubiera puesto en la oración, digamos final. Exacto. Si hubiese sido tan importante que la iglesia fuera trascendental, fuese de influencia, fuese transformadora, fuese una iglesia preponderante, que sea una iglesia que alcance los límites, los objetivos, Jesús lo hubiera dicho acá. Ahora, ¿por qué Jesús no lo dijo? Porque si somos santos, como el Señor quiere que seamos santos, vamos a hacer todo eso. Va a brotar de nuestra vida. El Espíritu Santo está dentro nuestro. ¿Para qué está el Espíritu Santo? ¿Para tomar una vacación adentro nuestro? No. Para impulsarnos. Para impulsarnos. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a que hagamos todo eso, pero no por energía propia, por voluntad humana, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, para que el Espíritu Santo pueda realizar en nuestra vida, tenemos que santificarnos todos los días. Todos los días. Jesús dijo todos los días, cada día su propio mal. Hoy tenemos celos, mañana nos enojamos, pasado tenemos envidia, y pasado ahí andamos quejándonos, y no son siempre las mismas cosas. Pero la palabra es una que puede limpiar todas esas cosas. La tercera petición que el Señor considera fundamental tiene que ver, la encontramos en los versículos 11 y 21. ¿Podemos leer? Vos lees el 11 y yo leo el 21. Y yo tengo un pasaje acá también del libro de los Hechos, ¿sí? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Se repite la oración de manera similar en el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La tercera petición importantísima que el Señor Jesús destacó en esta oración fue la de la unidad. En el versículo que vos tomaste hablaba de la unidad de esos que estaban ahí. Pero en el versículo 21, el otro versículo, habla de la unidad de todos los discípulos. Es decir, 3 ataques que habría de tener la iglesia: el mundo, el pecado interno y la desunión. La desunión sería uno de los mayores males de la iglesia. Y esto es algo que vemos a diario, ¿no? Aunque somos todos hermanos, pero realmente el enemigo ha logrado dividir, desunir, ponernos de la vereda de enfrente a unos y otros, y gracias a Dios en los momentos en que tenemos que unirnos allí, estamos todos juntos otra vez buscando el rostro del Señor, pero es una situación que es difícil.
de lograr. Primeramente nosotros como iglesia tenemos que mirar nuestra unidad como iglesia, como familia. Tenemos que nosotros trabajar por esa unidad, porque ya Jesús oró. Para que seamos uno. ¿Y uno cómo? Como ellos. Como ellos, ¿no? La unidad, y cómo, tenemos que preguntarnos cómo era la unidad de la Trinidad. Una unidad perfecta, ¿no? Ellos no tienen ningún gris. Ellos están todos en misma sintonía, van todos para el mismo lado, saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, allí en la iglesia primitiva de Jerusalén, en el Pentecostés, uno de los frutos que ellos vivieron fue justamente la unidad. Hechos capítulo 2, vamos a leer, versículo 42, dice, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Y fíjate esta frase, Moni, que es un poco la oración de Jesús. Y tenían en común todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús ora, Señor, que sean como nosotros. Y vemos el efecto del Espíritu Santo en la iglesia. Ellos tenían en común todas las cosas. Ahora, ¿qué nos dice el primer versículo que leímos? ¿Cuál era la actitud de ellos? Versículo 42. Y perseveraban, ¿en qué? En la palabra. ¿No hablábamos hace un momento nada más que la palabra es verdad? ¿En qué perseveraban ellos? En la palabra, en la doctrina de los apóstoles. El mundo para ellos representaba a los fariseos y toda la cultura israelita. Los apóstoles eran el reino de Dios. Ellos perseveraban en la palabra y en la predicación de los apóstoles, en lo que ellos les hablaban acerca del reino. Ellos se santificaban diariamente porque tenían una actitud. Perseverancia es una actitud, sí, nuestra. ¿Sí? No es algo que nosotros tenemos que, un condimento que nosotros tenemos que aportar a nuestra vida espiritual. La perseverancia nos puede impulsar el Espíritu Santo, pero tenemos que ser constantes y perseverantes cada uno de nosotros. Si nosotros no abandonar. Si somos vagos, espiritualmente hablando, por un término burdo, ¿sí? Difícilmente el Espíritu Santo pueda hacer todo lo que Él tiene planificado para hacer en nuestras vidas. Y hay mucho. Una vez escuché a una pastora decir que con respecto a la unidad, ¿no? Es algo que se da espiritualmente y es algo que se tiene que dar naturalmente también. Porque ella decía, yo no me levanto a la mañana y cuando estoy tomando mate con mi esposo nos agarramos de la mano y hacemos otra vez los votos matrimoniales que tienen que ver con la unidad. No funciona así, decía ella. No es que, bueno, hoy te prometo, Ricardo, que voy a estar unida, voy a hacer lo que dice la palabra. No, sino que en el andar uno demuestra que está unido. Sí. En el que andar, mantiene esa decisión. que mantiene esa palabra que ha dado, aun cuando las cosas no sean tan cómodas para mí, lo que vos estás queriendo o lo que los hermanos están diciendo o cómo la iglesia en este momento, alguno quizás diga o haya pensado al principio en la cuarentena, ¿qué va a pasar? La iglesia se va a dispersar, no sé, me voy a tener que buscar otro lugar, o no me voy a congregar más, o va a venir el Señor. ¿Cuántas cosas en las primeras semanas? Que es el Apocalipsis, que ya viene la gran tribulación, de que no, que viene el arrebatamiento. Cuántas cosas, y la cabeza de uno no sabía para dónde ir, ¿verdad? La cabeza de muchos hermanos nuestros. Sin embargo, nos dice el Señor aquí que en su oración, Señor, yo te ruego que sean una unidad. Unidad es uno solo. Como ellos, que son tres y son uno. Que podamos nosotros alcanzar lo mismo. Que podamos hablar el idioma de la unidad. ¿Cómo se habla el idioma de la unidad?
cuando somos un equipo, no somos uno solo. Y lo podemos ver a través de estas conexiones que tenemos que hacer del Zoom o de cuánto nos cuesta estar conectados, cómo se desconecta rápido y nos dice, me falta, mi wifi no anda bien y qué sé yo, y luchamos contra eso. Pero hay un deseo de estar, de favorecer, de ser parte, de que me importa lo que vos estás haciendo, de que me importa lo que se está diciendo. No, ¿qué sería lo contrario? Decir, no, bueno, ¿para qué me voy a conectar yo? Y bueno, y lo del locro, y no, pero ¿para qué? Pero si eso no tiene sentido, o sea... A mí no me gusta el locro. Exacto. Imponemos nuestro parecer antes que favorecer la unidad. De seguro que no te gusta el locro. A alguno no le va a gustar. De hecho, en la iglesia, les contamos a los que nos están mirando, que quizás no son parte de la congregación, años atrás, el locro lo hacíamos y lo comíamos en la iglesia. Era todo. Donábamos las cosas, como vamos a hacer ahora, lo comprábamos nosotros y terminábamos comiéndolo en la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Había gente que no le gustaba comer locro. Entonces le hacíamos un menú para ellos. ¿No? Bueno, podíamos arreglar más o menos, porque si no te gusta no te vamos a obligar, pero la gente, fíjense, en vez de decir, no, a mí no me gusta, yo no voy, no compro, decía, yo quiero estar igual. Claro, y comían otra comida. Comían otra comida. Lo importante, el punto que vos estabas mencionando, es la actitud que tenemos que tener hacia la unidad. De favorecerla. De favorecerla. No engancharme. No soy solamente un cristiano que desarrollo mi vida espiritual orando con mi familia, leyendo yo la palabra, como si yo soy una isla. Jesús, entre sus pedidos de oración más importantes, es que sean uno. Que sean uno. Y los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva perseveraban. Entonces tiene que haber en nosotros ese condimento de favorecer la unidad, ser parte de los racimos, engancharme en los mini. Bueno, pero hoy justo hubo un movimiento de horario. No importa, aceptarlo. No es cómodo para todos, todas las cosas siempre. Nunca las cosas nos van a satisfacer completamente. Siempre va a chocar con nuestra planificación y con nuestra vida. Pero yo tengo que favorecerla. Tengo que tratar de ser parte. Tengo que informar. Si me pasa algo, si estoy viviendo esto, ¿para qué pusimos allí el teléfono de WhatsApp? Para que alguien que esté pasando por una situación nos informe, nos diga. ¿Sí? Estamos orando por un muchacho de la iglesia que están esperando los estudios, pero probablemente tenga dengue. Es el único hermano de toda la iglesia o que tiene dengue o con una situación de coronavirus. Todos los demás son otro tipo de situaciones, pero la gente informa. La información significa de que es parte de la unidad. Cuando mando un mensaje, cuando mando las manos, cuando yo favorezco la unidad. No, la unidad tiene que venir de arriba hacia abajo y yo estoy acá mirando como el alumno del curso que está en el curso pero no está en el curso. Muchas veces hay creyentes que se comportan de esa manera. Su crecimiento, lamentablemente, es un crecimiento muy lento. No digo que no crezca, pero comparado con los que se inserta, es diferente. Pero vos sabés que yo estaba leyendo ayer, 5:30 de la mañana, cuando ya estábamos terminando la oración, cerca de las 7, leía la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y él les dice que después que recibieran la carta, se la hicieran pasar a otra iglesia, sí, a la iglesia de la Odisea, para que ellos también pudieran leerla. Fíjense desde aquel momento, cuando la comunicación no es la que nosotros tenemos. Pero Pablo mandaba una carta dirigida a ellos, que era la carta que nosotros tenemos en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Él dice, esta misma carta, una vez que ustedes la lean, compártanla con sus hermanos. ¿Para qué era eso? Para que guardaran la unidad. Para que todos pudieran compartir la palabra. Esa palabra era la que generaba unidad.
Esa palabra era la que nivelaba a todos, los que en esa palabra ellos podían estar seguros. Nuestra unidad es Cristo. Jesús oró por nuestra unidad. El Señor es el primero que puso en palabras, Señor, que sean uno. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Hoy el mundo muchas veces nos ve y vos a qué iglesia vas, vos a qué perteneces, vos a qué crees, vos... Y a veces nos resulta difícil, porque nos resulta difícil a nosotros entender que estamos unidos a otra congregación, que tiene costumbres diferentes, que se manejan diferente. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Jesús fue el que oró. A veces la unidad la esperamos de los otros, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay un porcentaje, ¿sí? Un 50% que nos corresponde a nosotros. En ocasiones, desde el liderazgo, nos damos cuenta que las tomas de decisiones hay personas que les afecta, que no las termina de satisfacer y no podemos hacer nada. Esperamos que esa persona entienda, se ponga del lado nuestro, como por ejemplo ahora en este momento con todas las decisiones que tienen que ver con la pandemia. Es muy fácil criticar, a lo que se está haciendo. ¿Por qué no colaboramos, participamos, nos ponemos el barbijo, hacemos lo que tenemos que hacer, no salimos donde no tenemos que estar, nos ponemos el alcohol en gel? Todo lo que nos piden que lo hagamos nuestra parte. En el reino de Dios lo mismo, hagamos nuestra parte. Siempre estamos esperando que el otro venga y nos salude, antes, ¿no? El otro venga y nos salude, el otro venga y nos hable, el otro venga y nos diga, el otro venga y nos comunique. Tenemos que cambiar esa actitud, tenemos que ser nosotros, tenemos que tener la actitud de la iglesia primitiva. Perseveraban en la unidad, en la doctrina de los apóstoles y el fruto que tenían todas las cosas en común. Tengamos en cuenta que Jesucristo oró por la unidad. Él lo consideró un problema que iba a estar en la iglesia. Iba a estar presente. La iglesia primitiva, capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando dice que tuvieron que reunirse, pero con una alerta máxima, rojo. Pedro estaba preso. Y ahí listo para ser sacrificado también. Sí. ¿Y qué hicieron? Rápidamente. Ahí funcionó la unidad. No había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. Rápidamente ellos, ¿por qué? Porque ellos sabían lo que tenían que hacer todos juntos. Tenían que estar juntos. Sí, la unidad era importantísimo para ellos. En el momento difícil la unidad es fundamental. Es fundamental. Probablemente los apóstoles les haya enseñado acerca de la unidad. Pero, ¿de dónde la aprendieron los apóstoles? Exacto. De Jesús. De Jesús. Ahí estaba el Señor. Su oración todavía resuena. Amén. Haciendo un resumen, el Señor oró por todos, por los discípulos actuales, oró por los discípulos que habrían de venir, oró por aquellas situaciones que habrían de sucedernos a todos nosotros, y justamente el mundo como un gran tentador, el mundo es un tentador, qué sé yo, es un asesino en cuanto a tentación. Constantemente estamos recibiendo tentaciones del mundo, pero a la vez tenemos la batalla interna, la del pecado que está dentro nuestro, pecado que va a ser a través de la palabra de Dios, a través de la búsqueda. Pero todas esas cosas pueden ser ineficaces. O sea, nuestra libertad, nuestro aislamiento del mundo, nuestra santidad del corazón sería ineficaz a la hora de ganar almas para Cristo si nosotros no estamos unidos. Si nosotros no tenemos una actitud, ¿sí?, de unidad. No es solamente no hablar mal del hermano. Tengo que estar, tengo que participar. ¿Cuántos de los que están viendo los cultos no participan del racimo? Tienen que participar del racimo. La iglesia es el racimo también. Y no, bueno, después voy al mini. No, esforzate, involucrate, da un paso para que esa unidad se vaya consolidando en la iglesia, aunque no estamos juntos, aunque no podemos estar en el salón de la iglesia, pero mantenemos la unidad.
somos uno igual, aunque no nos estemos abrazando, tocándonos, sino estemos orando juntos, tomados de las manos como solíamos hacerlo. Somos una iglesia, somos la iglesia del Señor. Vamos a orar, ¿te parece? ¿Sí? Oramos, nos tomamos de la mano y vamos a bendecir a la iglesia, a todos los que nos están mirando. ¿Sí? Oramos, Señor y Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú oraste por estas peticiones que años después nos daríamos cuenta que son tan importantes, Señor, porque tú las consideras importantes. Señor, el aislamiento del mundo, este mundo que pasa y sus deseos, Señor, que nos tienta tanto, Señor, que tienta a los adultos, que tienta a los jóvenes, que tienta a los adolescentes con diferentes costumbres, con modos, Señor, con vicios, como el alcohol, la droga, Señor, con manera de vestirse, con manera, Señor, de presentarse, manera de hablar, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, comportamiento, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús ahora, bendice a todos los que nos están viendo en esta hora. Señor, como tú oraste, nosotros también oramos, Señor. Oh, líbranos de este mundo, líbranos del mal, Señor. También, Señor, oramos por el pecado que se halla en el corazón de cada persona. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos áreas en nuestra vida que tenemos que santificarlas todos los días. Tú nos has dicho, Señor, que tenemos que tomar la cruz todos los días. Cada día tenemos que tomar la cruz y cada día negarnos a nosotros, Señor, y eso que está dentro, que el Espíritu Santo a través de tu palabra pueda mostrarnos y enseñarnos que tiene que salir, Señor. Y sobre todo, oramos por la unidad, Señor. Oramos por la unidad. Hay muchos hermanos que trabajan fuerte por la unidad. Pero oramos en esta hora por aquellos que son más ociosos en esta área, que están esperando que la actitud venga de arriba y no tienen la misma actitud de ellos, no son responsables del porcentaje que le corresponde en esa unidad, porque Jesús quiso y quiere que seamos uno como ellos son uno, que seamos uno, que seamos uno. Hay muchas cosas que pueden afectarnos. Hay muchas cosas que no nos pueden gustar. Pero el mandamiento de ser uno, el pedido de oración de Jesús, el ruego de Jesús, debe estar más fuerte en nuestro corazón. Porque Jesús rogó para que seamos uno. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Vamos a orar si hay alguna persona que está viendo por primera vez. Aquellas personas que nos están viendo de hace poquito y todavía no han hecho la oración de fe, vamos a hacer una oración, repita con nosotros en voz alta, y si usted hace esta oración, Jesucristo va a entrar en su vida y va a cambiar todo su ser. Amén. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, mande ese mensajito al teléfono. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, 11 33 27 16 52. Y sabe que les dijimos que les íbamos a contar un testimonio, uno de los tantos que nos están llegando. En estos días nos han pedido oración por un familiar de una hermana. Este familiar en Mar del Plata estaba siendo intervenido, una operación muy grave, muy riesgosa, con muy poca posibilidad de que pudiera salir de esa operación. Estuvimos orando, clamando al Señor, pidiendo que Dios interviniera, estuviera ahí con los médicos, pero el Señor hiciera un milagro. Y ayer mismo esta hermana de nuestra iglesia nos contaba que a este familiar ya lo habían bajado a sala. Primero salió bien, salió vivo de la operación. Salió con vida. Salió porque era muy complicado, muy complicado. Había que tocar mucho los órganos, muy complicado, muy difícil. Primero salió vivo y hoy nos mandan un mensajito que lo pasan a sala. Gloria a Dios. Esas son las cosas que Dios hace. El Señor sigue haciendo milagros. Por eso le decimos, usted aproveche. Si quizás no pudo en este momento, o usted va a ver la repetición
de nuestra reunión a través de el canal de YouTube o a través de Facebook, porque está grabada, va a salir grabada luego. Déjenos un mensaje, si usted necesita y no puede mandar el WhatsApp, déjenos un mensaje a través de la página de la iglesia. Que pueda conectarse. Exacto, conéctese, mande un mensaje por privado, puede usar el Messenger de la iglesia y dejarnos allí. Nosotros revisamos y tratamos de contestar a todos, pero sobre todo para que podamos estar orando, porque el Señor sigue haciendo milagros. Amén, sí. Estamos viendo que las personas que nos traen esas peticiones, y algunas bastante complicadas, el Señor está poniendo su mano. El pueblo de Dios orando mueve la mano del Señor y el Señor actúa con misericordia. Gloria al Señor. Pero algo más. Si usted deja su petición y recibe el milagro, queremos que nos haga saber el milagro, para nosotros gozarnos, alegrarnos de lo que Dios ha hecho. Poder contar y animar a otros que están pasando por situaciones bien complicadas también. Amén, así es. Muy bien, bueno, nos despedimos. Sí, bueno, gloria al Señor, el Señor les bendiga ricamente. Seguimos con los devocionales bien temprano en la mañana en el Facebook, luego las meditaciones allí por la tarde. Y ya el domingo a las 18 horas el culto central, la reunión central también vía Facebook. No se olvide de participar para la colaboración del locro. Si usted no puede porque está en una situación económica estrecha, no se haga problema, es voluntario, es para todo aquel que quiera y que pueda, ¿sí? Colaborar, y entonces después vamos a estar organizando de qué manera llevarlo. Lo vamos a tratar de hacer un precio módico, bastante accesible, para que todo el mundo pueda participar, y necesitamos colaboradores para hacer el delivery y todo esto. Necesitamos mucho voluntariado para que el locro pueda llegar a las casas. Tampoco necesitamos muchísima gente para no hacer un movimiento, pero los que tengan el permiso para andar, podemos solicitar su colaboración. Sobre todo hay algunos que tienen el permiso para moverse como delivery, ¿no? Hay gente que está trabajando de delivery, y ellos sobre todo nos beneficiaría muchísimo, porque ellos tienen el permiso exclusivamente para hacer delivery de comida. Muy bien. El Señor les bendiga, ha sido una hermosa reunión. Esperamos que usted también lo haya pasado igual que nosotros, porque sabemos que Dios está bendiciendo. Recuerde, el Señor rogó por nosotros. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones, Dios le bendiga.